Llano de Frente. Comunicación popular abierta. Después de muchas semanas escuchar al maestro Jaime Torres, al negro Eduardo Lagos, con la oncena, el tema de Eduardo, el charango de Jaime, de un disco maravilloso que hizo el Paisa, llamado Chaipi. Y cuántas cosas ocurrieron en mi ausencia, en mis vacaciones que terminaron siendo accidentadas. Porque estando en Mendoza, en la casa de una querida amiga, al terminar mi ducha me pegó un golpazo tremendo que derivó en un esguince de rodilla en la parte izquierda. Bueno, hoy me puse una rodillera ortopédica que me está ajustando, pero me dijo Pablito Rizzi que viene bien que me ajuste para mitigar el dolor y desinflamar un poco. Así que bueno, estoy medio averiado, pero bien, acá presente. Saludo a Julio Reta, un querido amigo, dueño de una pyme en Florencio Varela, compañerazo, compañerazo. Estábamos hablando del saludo de Julio a mi persona, ¿no? Un patriota de verdad, dice Julio Reta. Claro que sí. Le mandamos un beso a Julio y a Lali, seguramente están escuchando. Bueno, ¿cómo anda Noelia Goldberg? Noelia Goldberg, iba a decir Goldenberg. Ya te estaba poniendo más apellido, te estaba dando más poderío quizás. Pero Goldberg también, no se queda atrás. Bueno, ¿cómo la pasaste? ¿Bien? La música alcanzó, me dijiste que sosó, así que siempre es bueno que sobre y no que falte. Porque hemos dejado armado 3 programas con una muy buena selección musical, como acostumbramos cada jornada de jueves a esta hora por Caput. Bueno, vamos a hablar de la realidad, muchas cosas, decía, ocurrió el 24 de marzo, la semana donde el padre Paco hizo una huelga de hambre contra la Corte Suprema autoritaria, contra esta Corte Suprema que intenta de manera desmesurada resolver, entrometerse, dañando de alguna manera las facultades que tiene un poder legislativo, un poder ejecutivo, tratando de cogobernar con ese poder ejecutivo. Una corte autoritaria, una corte con 4 tipos que lo único que les interesa es fallar contra el pueblo permanentemente, ¿no? Entonces es más que preocupante. Y en medio de la conmemoración del 24 de marzo, uno también ha notado discursos de negacionismo por parte de muchos dirigentes de la oposición, que ya a esta altura del partido no nos llama la atención nada, pero que en 40 años de democracia es preocupante esos mensajes de negacionismo, esa reivindicación al genocidio, como hizo esta concejala de Chacabuco que finalmente fue expulsada, donde publicó una foto donde se veía un avión militar tirando a 2 militantes y decía "Feliz Día del Montonero", ¿no? Eso motivó el repudio generalizado contra esta concejala, quien reivindicaba el genocidio que irrumpió en la Argentina un 24 de marzo de 1976. Voy a hablar con una figura de la democracia muy importante, una figura desde los comienzos de la democracia. Allá empezó siendo diputado electo y asumiendo el 10 de diciembre de 1983 en la primera presidencia, la flamante presidencia de Raúl Ricardo Alfonsín. Y hoy sigue siendo un militante político, un hombre del campo nacional y popular, hoy en el Frente de Todos, un querido amigo, un querido compañero, un querido correligionario también si querés, Leopoldo Raúl Guido Moro. Leopoldo, ¿cómo te va? Claudio Orellano te saluda, amigo, ¿cómo anda? Bien, Claudio, tanto tiempo, una alegría de escuchar tu voz nuevamente, ¿cómo andás? Muy bien, Leopoldo, a mí también me da mucha felicidad hablar contigo y sentirte bien, ¿eh? Sí. Bueno, contame un poquito cómo estás evaluando, cómo ves la realidad del país,
¿Cómo viste este tema particular que ocurrió en estas últimas horas con la agresión, bueno, primero el asesinato del colectivero de la línea 620 y después ese ataque brutal recibido por el ministro Berni, ¿no? Mira, lamentablemente vos estabas recién hablando de los 40 años de democracia. Y la verdad es que en este tránsito hemos avanzado mucho en muchos aspectos, claro, en materia de derechos civiles, derechos ciudadanos, derechos educativos, tenemos nuevas universidades, avanzamos mucho en el campo de la ciencia, de la técnica. Las mujeres hoy tienen un derecho que hace 40 años no tenían, que era increíblemente el derecho sobre sus propios hijos. Antes claro, solo existía la patria potestad exclusiva de los hombres. Bueno, claro, qué sé yo. Hace 40 años las mujeres no jugaban al fútbol. Claro. Pero en este marco hay algo que me preocupa mucho. Sí. Estamos en una etapa muy regresiva desde el punto de vista de la convivencia democrática. Exacto. Yo lo que veo, Claudio, es que hay una escalada de violencia verbal, exacto, de violencia simbólica, y que eso se está traduciendo en violencia política. Uh-huh. En este sentido, obviamente, lo más dramático que ocurrió hace poco tiempo atrás fue el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación. Claro. Pero más allá de ese hecho que en sí mismo está marcando una escalada peligrosísima, uh-huh, hay un clima de violencia generalizado en el ámbito del propio Congreso, diputados que insultan, hay una persistencia en el discurso del odio. Sí. Y bueno, ahí está la violencia que sufren sectores populares cotidianamente como consecuencia de la actividad delictiva. Claro. Pero también la violencia institucional. Es decir, lo que sufrió Berni es también consecuencia, sí, de una violencia institucional. Por supuesto que es dolorosísimo la muerte del colectivero, claro, que es un trabajador, sí, que salió a la madrugada a cumplir con sus conciudadanos. Ahora también es terrible lo que pasó con Berni, porque también podría haber muerto. Claro, claro, porque inclusive se comprobó que tenía fractura de cráneo Berni, ¿no? Bueno, por eso digo, y esto que hubiera equiparado a uno con otro, es decir, la muerte de uno hubiera sido diferente a la muerte de otro. Uh-huh. Entonces, yo creo que la sociedad argentina necesita rápidamente recuperar la paz social, pero sobre todo la convivencia como factor esencial de sostenimiento de una estructura social. No hay posibilidad, claro, de que tengamos una sociedad integrada si no es sobre la base de la convivencia democrática. Claro. Y lamentablemente, Claudio, el pacto democrático que se fundó en el 83, uh-huh, y que nos acompañó durante mucho tiempo, sí, quedó destruido a partir sobre todo del 2015. Claro. Yo creo que el gobierno de Macri destruyó ese pacto democrático. Totalmente de acuerdo. Porque ¿qué consistía el pacto democrático? Consistía en que nunca más íbamos a utilizar el aparato del Estado o de un gobierno, uh-huh, para perseguir al adversario, para espiarlo, para fabricarle causas judiciales, para, claro, estigmatizarlo, para hostigarlo. Y este pacto democrático fue aceptado implícitamente por todos los gobiernos que se fueron sucediendo del 83 en adelante. Exactamente. Y además no hubo solamente un pacto democrático implícito, también lo hicimos explícito. Votamos juntos y por unanimidad la Ley de Defensa Nacional para ponerle límites, claro, al accionar de las Fuerzas Armadas para que nunca más invadieran la vida civil. Claro. Votamos por unanimidad, ya no en el gobierno de Alfonsín, sino en el gobierno de Menem, la Ley de Seguridad Interior para que las fuerzas de seguridad tampoco invadieran la vida civil. En otro gobierno, en el de la Rúa, votamos la Ley de Inteligencia Nacional para que no se utilizara como herramienta de espionaje o de persecución, exacto, política, religiosa, sindical. Bueno, toda esa estructura... Digo, la muerte del... perdóname, Leopoldo, la muerte del soldado Carrasco también determinó hacer una ley para derogar el servicio militar obligatorio.
Exactamente, efectivamente. Bueno, todo ese tránsito sufrió un enorme retroceso a partir del 2015. Claro. Porque a partir de ese momento, otra vez el aparato del Estado, la estructura gubernamental, fue utilizada para perseguir al adversario, para encarcelarlo, para fabricarle causas, para estigmatizarlo, para espiarlo. Entonces yo creo que es imprescindible recomponer el pacto democrático. Si recomponemos el pacto democrático y resolvemos problemas sociales de carácter estructural, vamos a recuperar la paz. Claro. No hay posibilidad de vivir en una sociedad segura, o no hay posibilidad de terminar con la inseguridad si no vivimos en una sociedad que conviva democráticamente y que además tenga satisfecho también sus necesidades materiales. Bueno, y yo también creo que ese pacto democrático también se reconstruye con la memoria, ¿no? Que es lo que está faltando últimamente en muchos dirigentes de la oposición, ¿no? Yo lo veo permanentemente tuiteando y diciendo barbaridades López Murphy, ¿no? Y siempre hay que recordar que López Murphy es responsable de lo que terminó ocurriendo en el 2001, ¿no? Estuvo 15 días al frente del Palacio de Hacienda para implementar políticas contra la salud, contra la educación, contra el empleo del Estado, y terminó por inútil siendo echado a los 15 días, y eso derivó luego en la llegada de Cavallo y todo lo que sabemos después, Leopoldo, ¿no? Y un caso Ricardo López Murphy, otro caso Patricia Bullrich, que de pronto hoy cuestionaba de qué manera habían sido detenidos los colectiveros y no así los delincuentes, y sin embargo Patricia Bullrich hasta el día de hoy no ha repudiado como líder de la oposición el intento de magnicidio contra Cristina. ¿Sabés cuál es el problema? Patricia Bullrich y muchos otros dirigentes que hoy tienen voz, digamos, nunca se sintieron cómodos con la democracia. Claro. El caso particular de Patricia Bullrich siempre se sintió más cómoda con la violencia que con la democracia. Exacto. Y también hay una etapa en esta materia de regresión, porque efectivamente ha aparecido el negacionismo en la Argentina. Claro. Ese negacionismo estaba latente tal vez en algunos sectores, pero no se animaban a expresarlo, a manifestarlo. Claro. Y ese negacionismo pretende hacernos creer que la etapa horrorosa que atravesamos durante el periodo de la dictadura militar está justificada, o fue justificada por el hecho de que existían sectores que, digamos, combatían a la dictadura militar con las armas en la mano. Claro. Y la verdad es que lo que uno condena y condenó, y seguiremos condenando siempre, es el terrorismo estatal. Exactamente. Porque el terrorismo estatal, o frente al terrorismo estatal, nadie tiene defensa. Porque arrasa con todo, arrasa con todos los derechos. Claro. Con todas las garantías que tiene el ciudadano. No hay nada que pueda oponerse al terrorismo estatal. Por eso el otro día en el Congreso hubo un debate en torno a un libro que querían presentar en el Parlamento, donde pretenden negar la existencia de 30.000 desaparecidos. Exacto. Y entonces, para negar la existencia de 30.000 desaparecidos, desarrollan una serie de argumentos falaces para descontar, entre comillas, el número de desaparecidos. Entonces dicen, no, bueno, en realidad están siendo calificados como desaparecidos o como víctimas de la represión estatal los que se suicidaban. Pero, a ver, ¿cuántas familias judías se suicidaban cuando las SS hacían batidas en barrios o en distintos lugares para llevarse los judíos a los campos de concentración? ¿O cuántos resistentes se suicidaban cuando la Gestapo venía a golpearle la puerta de la casa para llevárselos? Claro. ¿Pero por qué se suicidaban? Porque sabían que no iban a parar a manos de un juez natural. Exactamente. Porque iban a parar a un campo de concentración donde había picana, donde había violación a las mujeres, o iban a parar a un avión que los arrojaba al mar. Exacto, ya estaban sentenciados. ¿Cómo vas a decir que
Pero claro, ¿cómo vas a pretender decir que ellos no eran víctimas del terrorismo estatal? Claro. También en ese mismo libro que propiciaba el diputado Acef para ser presentado en el Congreso, que finalmente no fue presentado, y que está escrito por un ex militar cara pintada, decían que tampoco se podía, por ejemplo, contabilizar entre los desaparecidos a los que habían muerto en otro lugar, en otro territorio. ¿Y qué pretendían? ¿Que no pusiéramos en la lista de desaparecidos a los cadáveres que aparecían en las costas de Uruguay porque los arrojaban al Río de la Plata desde aviones? Claro. ¿O pretendían que no pusiéramos entre las víctimas del terrorismo de Estado a los que fueron asesinados por fuerzas estatales de países limítrofes en el marco del Plan Cóndor? Claro. Plan Cóndor, Leopoldo, que parece ser que lo ha pergeñado Brasil, ¿no? La dictadura brasileña, y que después fue teniendo repercusión en otros países del continente. Por eso te digo, estamos viviendo en ese sentido una etapa regresiva. Claro. Porque estamos volviendo al lenguaje de la violencia política, claro, y están apareciendo en manifestaciones negacionistas. Y frente a eso hay que estar muy atento, muy atento. Exactamente. 40 años de democracia, decíamos, 24 de marzo, por suerte, gran parte de la sociedad reaccionó con grandes movilizaciones, eso nos da cierta tranquilidad y el tema de la memoria, verdad y justicia está vigente. Bueno, algún día tendríamos que hacer también, yo creo, no sé si pensás lo mismo, Leopoldo, una revisión de lo que ha ocurrido entre el 55 y 73, ¿no? Más allá de que hubo gobiernos semidemocráticos, pero también hubo desapariciones y nunca se hizo a ciencia cierta una revisión histórica sobre la cantidad de muertes que hubo a partir de la fusiladora, ¿no? No, por supuesto. A ver, las proscripciones siempre trajeron aparejadas tragedias. Claro, exactamente. Por eso también es muy preocupante hoy enfrentarse a este intento de proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Que no es solamente proscripción para Cristina. Cuando vos proscribís un líder político, estás proscribiendo a ese líder político y a lo que él representa. Exacto. O a los que representa. Exacto. Y la historia de las proscripciones en Argentina siempre terminaron en tragedia. Mirá, en el 30 proscribieron al irigoyenismo. Exactamente. Después del golpe de Estado. Lo llevaron preso a Irigoyen, a la isla Martín García. Cientos de dirigentes radicales fueron a parar al penal de Ushuaia en aquella época, imagínate lo que era. Entre ellos nada más y nada menos que Ricardo Rojas, uno de los escritores más importantes de la historia argentina. Historiador. Vos sabés que me comentaba, estuve en Ushuaia y a Ricardo Rojas no lo llevaron precisamente o puntualmente en la prisión, pero sí le destinaron una casa, porque... Una casita. Claro, una casita, porque ¿qué le decían a aquellos que estaban identificados con el irigoyenismo? O el exilio o Ushuaia, y Ricardo Rojas prefirió Ushuaia, ¿no? Enorme escritor e historiador Ricardo Rojas, ¿no? Bueno, el autor del Santo de la Espada. Del Santo de la Espada, exactamente, sí señor. Bueno, así es. Muy bien. Fue una época de persecuciones, ley marcial, lo que se llamó el fraude patriótico, tal cual, la etapa de la década infame, del estatuto del coloniaje, del pacto Roca-Russino. Exacto. Llegó el peronismo en el 45, que fue de alguna manera una continuidad del irigoyenismo. Sí. Gobernó hasta el 55 y de ahí sobrevino 18 años de proscripción del peronismo. Exactamente. No hace falta, porque está más fresco en la memoria colectiva de todo el mundo, que yo enumere todo lo que significaron esos 18 años en materia de desapariciones, persecuciones. Bueno, como vos decías recién, gobiernos democráticos inestables, débiles, no duraban más de 2 años, golpes de Estado recurrentes. Después en el 66 nos proscribieron a todos. Exacto. Ya nos proscribieron a todos los partidos políticos, proscribieron toda la actividad sindical, la noche de los bastones largos. Universitaria, claro. Bueno, ¿Y cuántas mentes, cuántos científicos argentinos se fueron al exilio, no? Pero perdimos más de 1.100 profesores en la Universidad Por eso Nacional. te digo, cerebros argentinos que tuvieron que exiliarse, ¿no? Exactamente, bueno, ahí nos proscribieron a todos, ya no era solo la proscripción de tal o cual partido político, proscribieron la política. Exacto.
Bueno, ni hablar de lo que ocurrió. Claro. Y qué significó eso en materia de violencia política en la Argentina. Claro. Y volvieron a repetirlo en una escala aún superior en el 76, con una dictadura que ya prácticamente llevó adelante un genocidio. Exacto. Bueno, por eso es trágico que volvamos otra vez a enfrentarnos a la posibilidad de la proscripción. Y esta vez la proscripción viene de la mano no de una dictadura militar, Sí. pero sí del partido judicial. Exacto. Un partido judicial que viene a reemplazar al partido militar como corporación. Sí. Y que está tratando de limitar o de restringir o incluso hasta de suspender la democracia. Por eso hoy la contradicción principal, Claudio, es entre democracia o mafia judicial. O mafia judicial. ¿Vos creés que vos creés que esto se debe, este avance de la justicia se debe a que el presidente no reaccionó a tiempo? El presidente tendría que haber presentado este proyecto. Yo aplaudo este proyecto de reforma judicial, aplaudo este y todos los que vengan. Pero digo, ¿no creés que tendría que haberse hecho al poco tiempo de haber asumido el gobierno? ¿Creés que al presidente le faltó coraje para enfrentar un poder judicial que ya venía viciado, Leopoldo? Ya se veía venir, porque ya había habido una enormidad de persecuciones de tipo judicial, política, periodistas echados de varias redacciones, aquellos que no pensaban o no comulgaban con el macrismo. Digo, la veíamos venir esa. Digo, ¿faltó coraje en el presidente de la República? Yo creo que se tendrían que haber tomado decisiones más fuertes en los primeros días, en las primeras semanas. Claro. De asumir el nuevo gobierno. Claro, porque siempre hablamos de los primeros 100 días, ¿no? Claro. Yo creo que, bueno, así como Alfonsín tomó la decisión en los primeros 3 o 4 días de llevar a las juntas militares a los tribunales civiles y crear la CONADEP y crear el Banco Nacional de Datos Genéticos para ayudar a las abuelas y modificar el Código de Justicia Militar para permitir que los militares fueran juzgados por tribunales civiles. Todo eso se hizo en los primeros 30, 40 días de gobierno. Claro. Creo que en esta etapa debió haberse seguido el mismo camino. Por ejemplo, yo creo que habría que haber puesto en comisión a todo el fuero federal de la capital federal. Totalmente de acuerdo. Que estaba totalmente infeccionado por los servicios de inteligencia, que estaba comprometido con llevar adelante decisiones arbitrarias, con causas fabricadas, con arrepentidos pagados. Había una descomposición enorme. Y yo creo que esa descomposición debió corregirse de entrada. Claro. ¿Crees que hay un pacto de impunidad o que hubo un pacto de impunidad con Macri? Porque yo digo, Macri sigue hablando, sale y entra del país cuando quiere. No así le pasó a Cristina, ¿no? Que cada vez que tenía que salir al exterior debía pedir permiso a la justicia o tuvo que presentarse a 8 indagatorias durante el periodo macrista en un día. ¿Hay un pacto de impunidad con Macri? El Partido Judicial tiene 2 varas, una para Cristina y otra para el macrismo, o para Macri. Claro. Eso está a la vista de cualquier ciudadano más o menos avispado se da cuenta de que el Partido Judicial tiene 2 varas. En el caso de Cristina o del Movimiento Nacional y Popular, la norma es la persecución. Claro. Aunque esa persecución no se atenga a las reglas de juego de la democracia, al debido proceso, a la defensa en juicio, al derecho vigente. Y en el caso del macrismo, la norma es el encubrimiento, es la impunidad, es alejarlo de cualquier responsabilidad de las tantas que tiene. Macri ha tenido infinidad de causas, desde las que van del espionaje ilegal hasta los chanchullos económicos. Exacto. En ninguna se ha podido avanzar. Exacto. Digo, con el macrismo 45.000 millones de dólares o 53.000 millones de dólares que le dio el Fondo Monetario sin respetar los estatutos, 98.000 millones de dólares de fuga al exterior, negocios para los amigos, para los banqueros, y Macri sigue caminando tranquilo por la República, ¿no? No, y a eso agregarle el correo y agregarle los parques eólicos. Exactamente, el negocio de los parques eólicos con Tevez, ¿no? Por eso, y agregarle el blanqueo para los familiares, y agregarle el negocio de los peajes. Exacto. Por eso te digo, para
Para el movimiento popular, persecución. Para el macrismo, impunidad. Impunidad. Decime, Leopoldo, vos fuiste una parte fundamental también de la constituyente del 94, ¿verdad? O por lo menos... Sí, pero yo no fui constituyente. No, vos no fuiste constituyente, pero fuiste trabajé. una persona que Sí, estabas sí. ahí actuando en política firmemente, ¿no? ¿No crees que fue un error darle la autonomía a la Ciudad de Buenos Aires? Para mí es un gran error. Ahora que yo, digo, en retrospectiva me voy y hago una evaluación de lo que está sucediendo hoy a nivel coparticipación, y veo cómo se maneja la reta como si estuviera gobernando una provincia cuando está en rigor de verdad es el intendente de una ciudad. Digo, ¿se hizo bien darle la autonomía a la Ciudad de Buenos Aires para que tenga tanto poder? Para mí eso fue un gran, grosero error de Alfonsín y Menem. ¿Qué querés que te diga? Eso es lo que pienso yo hoy, ¿eh? Antes no lo pensaba así. Sí. Lo estoy pensando ahora, y te lo estoy tirando en la mesa. ¿Cómo lo evaluás vos eso? ¿No habría que redebatir el tema de la autonomía de la ciudad? Bueno, en realidad el que advirtió esa necesidad fue Cafiero, cuando se dictó la famosa ley Cafiero, que de alguna manera reglamentó esa autonomía de la ciudad, tratando de limitar cuáles eran las facultades propias de la ciudad y cuáles debían mantenerse en manos del gobierno federal, que está asentado en la ciudad autónoma. Claro. Yo te voy a decir con toda franqueza, mira, nunca lo he dicho, alguna vez lo he dicho, pero nunca lo he dicho en público. Yo creo que en la reforma del 94, también mirado en perspectiva, Sí. Porque vos viste que bueno, es muy fácil hablar con el diario del lunes. No, totalmente, Pero por eso... yo creo, pero yo te voy a decir cuáles creo que fueron los errores de la reforma del 94. A ver, contame. Uno fue un error de Alfonsín. Ajá. Para mí fue la creación del Consejo de la Magistratura. Ah, bueno, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y otro fue un error paradójicamente de Kirchner, Ajá. que fue introducir en la Constitución una cláusula que le daba la propiedad de los recursos del subsuelo a las provincias. Ajá. Porque hoy, por ejemplo, esa es una fuerte limitación para que haya una ley nacional que declare como recurso estratégico al litio. Exactamente. Bueno, de eso hablábamos con Quintela la vez pasada, ¿no? Con Ricardo Quintela. Bueno, por eso te digo, pero bueno, para mí son dos cuestiones a revisar. Ajá. Sí, me parece que la sí. La reforma constitucional del 94. Porque vos fíjate en dónde ha derivado el Consejo de la Magistratura. Hoy el Consejo de la Magistratura ha derivado en una dictadura de los jueces. Exacto, y además es un consejo que no funciona, ¿no? Desde que no funciona. No, claro, no funcionó 9 meses desde que Rosati lo quiso tomar por asalto, claro, y lo tomó por asalto. Y lo tomó por asalto, exacto, no funciona. Por eso me parece que habría que... Y hoy la corporación judicial, a raíz de esa decisión de la Corte de hace 9 meses atrás o 10, hoy la corporación judicial gobierna el Consejo de la Magistratura. Sin lugar a dudas. Y con intromisión así descarada y desvergonzada en las facultades legislativas y ejecutivas, ¿no? Intentando hacer un cogobierno con el Ejecutivo. Absolutamente. Los fallos de la Corte, particularmente el del Consejo de la Magistratura y el de coparticipación, son fallos que avanzan sobre facultades que le son propias a los otros dos poderes del Estado, que no de casualidad son los que elige el pueblo. Claro. Por eso yo te digo que el Poder Judicial pretende recortar, restringir el proceso democrático. Totalmente. Me da la impresión también, observando algunas conductas, hoy estaba leyendo que Lorenzetti parece que lanzó ahí un brulote contra Maqueda por el desmanejo de las obras sociales. ¿Pensás que hay una interna tremenda entre ellos, que se van desgastando de a poco? No tengo dudas. A ver, nosotros estamos llevando adelante, como vos sabés y como saben muchos de los oyentes, estamos llevando adelante en el Congreso, en la Cámara de Diputados, el juicio político a la Corte. Y nos hemos concentrado en 5 causas. Sí. Una es la sentencia del 2x1, la famosa sentencia del 2x1. Sí, que ahí reaccionó muy bien el pueblo argentino, ¿no? Después nos hemos concentrado en la sentencia, precisamente de lo que estábamos hablando recién, del Consejo de la Magistratura y de la coparticipación, en el manejo de la obra social y en los
errores éticos, o más que errores, en las violaciones éticas que ha tenido Rosenkrantz, sí, participando en causas judiciales donde su estudio había sido parte con anterioridad a su llegada a la Corte. exactamente, actuando como lobista, ¿no? Bueno, muy bien. En el caso de el 2x1 tenemos prácticamente probado Sí, que ese fallo se negoció, sí, que obtuvieron un tercer voto que era el que necesitaban para sacarlo adelante a través de una negociación que hizo el gobierno para darle la posibilidad a la doctora Hayton de continuar en el cargo a pesar de que había cumplido los 75 años y debía cesar en esa edad, como ocurrió en el caso de Zaffaroni, que representó su renuncia cumpliendo con lo que manda la Constitución Nacional. claro, Y en el caso de la obra social, efectivamente ha explotado la bolsa de basura dentro de la Corte. claro, Y ahora hay acusaciones cruzadas. Maqueda, por ejemplo, hace un año y pico atrás, envió un mail a sus colegas de la Corte donde reconoce que durante la intervención que él tuvo al frente de la obra social, intervención que no fue decidida por ningún acto administrativo de la Corte, ni acordada, ni resolución. Bueno, hubo irregularidades de todo tipo, se incrimina, incluso hasta dice que hubo desfalcos en la obra social, y ahora, bueno, sale también al cruce Lorenzetti con el mismo tema. claro, Bueno, esto nos da la razón en el sentido de que era necesario avanzar en un juicio político sobre la Corte, exacto, porque no solamente estamos analizando el mal desempeño en el ejercicio de la función, que es uno de los factores que el artículo 53 de la Constitución establece para promover la remoción de los miembros de la Corte, sí, sino que existe también la posibilidad de delito en el ejercicio de la función. sí, Es otra de las razones para promover la separación de los miembros de la Corte. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. A propósito del tema de justicia, ya lleva 7 años encarcelada Milagro Sala, ¿no? Y bueno, y más de 800 días Pepín Rodríguez Simón prófugo de la justicia, ¿no? Era lo que decíamos hace un rato, para los nuestros todo lo peor y para los otros todas las ventajas, ¿no? Y todas las libertades. Estaba pensando justamente en el tema de Milagro Sala. Mira, el caso de Milagro Salas es un caso típico de falta de imparcialidad de la justicia. Ajá, ¿Por qué nosotros decimos que la justicia debe ser independiente? sí, Porque la justicia independiente es lo que garantiza la imparcialidad de la justicia. Si no hay independencia, no puede haber imparcialidad. claro, La justicia tiene que ser imparcial, independiente y transparente. sí, Bueno, en este caso no es ninguna de las tres cosas. exacto. Pero en el caso específico de Milagro Salas, Sí. el problema es la falta de imparcialidad que tuvieron los tribunales locales de Jujuy. Exactamente. Ahora, ya lleva 2.637 días, Milagro, para ser exactos, ¿no? Digo, ¿vos creés que es un problema provincial o es un problema nacional? No. Porque digo, a ver, si nos remontamos al año 91, ¿te acordás? O el 90, caso María Soledad Morales, ¿sí? ¿Te acordás? Sí, ¿No? sí, por supuesto. Uno podría decir, bueno, ahí hubo participación política en ese asesinato, pero digo, uno podría haber dicho, es un problema provincial. Sin embargo, Menem, a quien nosotros hemos criticado mucho, Leopoldo, vos lo sabes bien eso, sin embargo, Menem, cuando se vio venir la maroma del tema, cuando el tema fue increyendo y venía como una bola de nieve y que podía ocasionar algún daño a su gobierno, intervino la provincia de Catamarca, intervino el gobierno de uno de sus amigos, que era Ramón Saedi en ese momento, y San se acabó. ¿Vos no pensás que en Jujuy se podría haber hecho lo mismo? ¿De intervenir la provincia, por lo menos el Poder Judicial? Bueno, mira, precisamente hubo una oportunidad, hace muy poco, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo la oportunidad de corregir esa falta de imparcialidad de la justicia de Jujuy. Ajá. Y no lo hizo. Claro, por eso te estoy preguntando. No lo hizo, porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación puede corregir fallos Sí, de cortes provinciales. sí, Puede hacerlo perfectamente. Si la Corte Suprema de Justicia de la Nación entiende que el desarrollo de un proceso en el marco de una justicia provincial no ha garantizado
los más elementales derechos del procesado, como la defensa en juicio, la imparcialidad de los tribunales, el juez natural, etcétera, puede intervenir perfectamente. Claro. Y no lo hizo la Corte, le dio la espalda a la posibilidad de corregir esa situación. Totalmente. Y efectivamente la Corte podría haber corregido esa falta de imparcialidad de la justicia provincial. De la justicia provincial, exactamente. Por eso te digo, ahí me parece que, a mí me parece que faltó decisión política o coraje para tomar el toro por las astas en el caso Milagro Sala, ¿no? Concretamente, ¿no? Como digo, también falta coraje para traerlo de una oreja a Pepín Rodríguez Simón, porque están ahí amagando con que se los va a expulsar del Parlasur, pero... bueno, pero ahí ahí tenés un problema muy concreto que hay que ponerlo negro sobre blanco. Ahí tenés una actitud de protección del gobierno uruguayo, calle, claro, sin lugar a dudas. Claro. Sin lugar a dudas, más allá de que haya que respetar, porque hay que respetar, digamos, el tránsito del Estado de Derecho en nuestro país, seguro. Y el denominado derecho al asilo, etcétera, pero está claro que ahí hay una actitud de protección del gobierno de la calle Pou hacia este prófugo. Sí, ante este, digamos, delincuente perseguidor serial, porque también maltrataba a la gente en situación de calle cuando gobernaba Macri, ¿no? Es decir, Pepín las tiene todas consigo, ¿no? En contra, digo, ¿no? Porque era... No, además fue una pieza clave en el armado de esta estructura mafiosa del Poder Judicial. Exacto, claro, Pepín, de la mesa Pepín judicial. Pero claro, era una pieza clave. Total. De la persecución, pero también fue una pieza clave en la construcción de esa estructura mafiosa que se ha enquistado en las más altas jerarquías del Poder Judicial. Totalmente. No te olvides que Pepín fue el que lo promovió a Rosencrantz a la Corte. Exactamente. Pepín fue el que promovió a Rosati a la Corte junto con la doctora Carrió. Claro. Pepín fue el que le acercó a Macri la idea de llevarlos a la Corte por decreto. Exacto, entrar por la ventana, ¿no? Sin la aprobación del Congreso. Exacto. Exactamente. Sí. No. Totalmente de acuerdo. Era un personaje importante, Pepín, en el gobierno de Macri. Sí, claro, un personaje importante y nefasto, ¿no? Nefasto, un canalla, un verdadero canalla. Leopoldo, ayer escuchaba a Hugo Aime, al consultor, analista político, decir que el crecimiento de Milei se debe a un enojo de la sociedad. ¿Vos creés que es así? Porque también dijo algo que a mí no digo que me preocupo, pero... para mantenerse en alerta. Dice, Milei no solo le está sacando votos a Cambiemos, sino también le está sacando votos al gobierno. ¿Vos creés que es así? Mira, lo que yo creo es lo siguiente. Sin lugar a dudas estamos atravesando un momento muy dramático, donde se combinan muchos factores. Por un lado, bueno, la pandemia dejó en el mundo 200 millones de personas sin trabajo. Totalmente. Y paralelamente 650 personas, te vuelvo a dar el número, 650 personas muy ricas hicieron crecer su fortuna en $1 trillón. Sí, señor. O sea que además de dejar 200 millones de personas sin trabajo, se acentuaron muchísimo las diferencias en el planeta. Y además la guerra produjo una situación donde las necesidades básicas de las sociedades se vieron acechadas por un aumento enorme de la energía y de los alimentos. Tras Cartón ha sobrevenido una crisis financiera muy parecida a la que atravesamos en el 30. Se están cayendo bancos en Estados Unidos, se están cayendo bancos en Europa. Casi cae el Deutsche Bank, el segundo banco más importante en Alemania, y lo salvó el gobierno alemán, ¿no? Exactamente. A la par de esto, en el caso de Argentina se le ha agregado dos factores propios, que son la sequía, una de las más grandes de la historia argentina, y el triste privilegio al que nos empujó Macri, transformándonos en el país más endeudado del planeta en el peor momento del planeta. Exactamente.
Esto, sin lugar a dudas, ha generado situaciones muy difíciles de administrar en materia de distribución del ingreso. Han caído espectacularmente los niveles salariales. Sí. Cuando se fue Cristina, el salario mínimo promedio era de $530, hoy es de 179. Sí. Hay una Bueno, el fondo de garantía de sustentabilidad del ANSES tenía más de 60.000 millones de dólares y con Macri se fue a 25. ¿Está? Exactamente. Y ahora se recuperó. Exactamente. Pero te digo, es cierto que hay una enorme insatisfacción en las sociedades. Eso es real. Ahora, paradójicamente, los que provocaron esta situación, los que nos llevaron a esta situación, sí, son los que están sacando en alguna medida partido de esta situación, porque son los que cabalgan con un discurso violento, un discurso de odio, sobre la insatisfacción de la sociedad. sí. Y eso ha generado un distanciamiento entre el sistema político y la sociedad. Claro. Y efectivamente, quienes aparecen como enfrentando al sistema político, aunque lo hagan desde la irracionalidad, desde un discurso autoritario, sí, o absolutamente irreal, de alguna manera encuentran eco en la sociedad. Claro. Por eso yo digo que en esta coyuntura no tenemos que preocuparnos demasiado sobre el nombre de los candidatos. Sí. A mí me parece que hay un exceso de candidatos. Tampoco tenemos que concentrar la discusión sobre si la solución son las PASO o no son las PASO. Yo creo que nosotros tenemos que pensar que la Argentina necesita de un estadista. Claro. No simplemente de un candidato a presidente. Necesitamos de un estadista. Sí. Porque vamos a tener que enfrentar y afrontar situaciones muy dramáticas. Claro. Por lo que vive el mundo y por lo que vivimos nosotros en particular. Va a haber que recomponer la autoridad presidencial, va a haber que reconciliar y recomponer el sistema político y reconciliarlo con la sociedad, sí, como hubo que hacerlo en el 2003. Claro. Va a haber que afrontar una discusión con los organismos internacionales de crédito, particularmente con el Fondo Monetario Internacional, porque de ninguna manera la Argentina va a poder cumplir con las condiciones que el fondo pretende imponernos, y sobre todo a partir del 2026, cuando la curva de vencimiento se va a transformar en absolutamente impagable. Claro. Y sobre todo además con la velocidad con la que están creciendo los intereses que hay que pagar por las deudas. Hay que recomponer, como decíamos recién, Claudio, el pacto democrático. Y eso es tarea para un estadista. Totalmente de acuerdo. Por eso yo voy a insistir hasta el último minuto en la necesidad de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. Ajá. Porque yo creo que representa mucho más que el Frente de Todos. Claro. Representa la oportunidad de que una estadista que ha demostrado en el ejercicio de la gestión condiciones para administrar correctamente las necesidades y los intereses de la sociedad, del pueblo argentino y los intereses de la nación, sea la que encabece esta etapa, que va a ser una etapa muy difícil. Claro. ¿Y cómo la ves a Cristina? ¿Con ganas? ¿Vos crees que Cristina tiene ganas de ser presidenta? ¿O la ves alejada? ¿O viste que ahora salió la teoría de que Cristina tendría un candidato guardado, que no es el que pensamos muchos? ¿Vos crees que Cristina finalmente va a tomar una fecha, por ejemplo, como dijo Seco el otro día, del 25 de mayo, para decir que va a ser la candidata? Mira, yo no hago un examen subjetivo de Cristina. Yo lo que hago es un examen objetivo de lo que creo que necesita el país y de lo que escucho en la calle, en el Gran Buenos Aires. Claro. Yo creo que hay que escuchar al pueblo. Ajá. Yo te digo, yo me he encontrado con muchísima gente que me dice, si Cristina no es candidata, yo no voy a votar. Claro. Es cierto que también dice alguna gente, si Cristina no es candidata, lo voto a Milei. Me parece a mí que... Bueno, hay muchos compañeros que también dicen que no van a votarlo a Massa, por ejemplo. Yo lo escucho. Bueno, no, yo no entro en ese terreno. Yo te digo lo que yo escucho de compañeros militantes, ¿no?
No quiero ponerte en boca tuya nada. Digo lo que uno va escuchando en los corrillos, ¿no? No, por eso. Yo lo que escucho centralmente es el reclamo de que Cristina vuelva a ser presidenta de la Nación Argentina. Claro. No solo porque está instalada en la memoria colectiva la gestión de Cristina, sí, la creación de 19 universidades, el desarrollo científico y tecnológico, la apertura de un proceso productivo que generó 200.000 pequeñas y medianas empresas, fuentes de trabajo, en fin, todo lo que la memoria colectiva recuerda, sino porque hay mucha gente que tiene conciencia, te reitero, de que lo que viene por delante, ya no el pasado, sino el futuro, tiene que ser administrado por alguien que tenga un fuerte liderazgo político y claridad estratégica. Totalmente, y que pueda capear esta tormenta que se nos viene encima, ¿no? Exactamente, así como, a ver, los pueblos en general en ese sentido cuando llegan a puntos de crisis no se equivocan. En el 83, para consolidar la democracia se necesitaba un liderazgo como el de Alfonsín. Y en el 2003 se necesitaba un liderazgo como el de Néstor Kirchner. Exactamente. Y los dos cumplieron con sus objetivos estratégicos. Totalmente. Alfonsín logró el objetivo estratégico de consolidar la democracia. Sí. Kirchner consolidó el objetivo estratégico de volver a integrar la nación, reconciliar la política con la sociedad. Y yo creo que Cristina es la que hoy está en condiciones de atender esa demanda de la sociedad de volver a recomponerse como sociedad. Frente a la fragmentación política. Totalmente. Frente a la ruptura del pacto democrático y frente a las dificultades que nos impone un mundo que está pata para arriba. Ajá, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Leopoldo Moró, ¿te sentiste bien en la entrevista? Pero por supuesto, con vos siempre, además somos amigos, hemos hasta compartido actividad periodística. Sí, hemos compartido en la época de Crónica TV defendiendo la jubilación de reparto, ¿no? En épocas de AFJP, ¿no? Y en épocas donde el neoliberalismo era fuerte. Ah, por Dios. Culturalmente muy fuerte. No me lo digas que estuve 7 años el sueldo congelado, además. Leopoldo, para ir finalizando, ¿cómo podemos terminar con la inflación? ¿Vamos a dar vuelta a la taba con la inflación? Pues yo te digo, hoy me llegaron fotos de alguna cadena de supermercados ahí en Lomas, te la digo así directamente, Chango Más, que la dirige Francisco de Narváez, donde se veían las góndolas vacías. Yo digo, tenemos 2 leyes, ¿no? Una que está sin reglamentar, que es la ley de góndolas, pero tenemos la ley de abastecimiento, ¿por qué no la aplicamos? Bueno, a ver, yo creo que el tema de la inflación, vos fíjate lo siguiente, cuando Macri se fue, la inflación era del 54%. Exacto. Hoy es del 100%. Exacto. En Estados Unidos la inflación era del 5%, hoy es del 12%. Sí. En Inglaterra era del 6%, hoy está cercana al 14%. Sí. En todos los países del mundo la inflación se duplicó. Sí. Desde el piso que cada uno de esos países tenía al momento de que estalló la crisis en el mundo. Total. Creo que hay un factor que influye mucho en ese sentido, pero también no es menos cierto que, por eso digo que hay que recomponer y reconstruir el poder del Estado. Sí. El Estado hoy aparece sin herramientas, con una caja de herramientas muy precaria para afrontar estas circunstancias. Totalmente. Y creo que hay que reconstruir un poder político muy fuerte para que ese poder político pueda imponer reglas de juego al mercado, para que el mercado no se coma el esfuerzo de los argentinos, el salario de los argentinos, los saberes jubilatorios de los argentinos. Pero para eso necesitas un Estado fuerte. Si no hay un Estado fuerte que le ponga reglas de juego al mercado, el mercado se come el esfuerzo que hacen todos los argentinos. Por eso Cristina ya hace 2 años atrás dijo, la Argentina va a crecer, como de hecho ha crecido, pero el crecimiento no puede ir a parar a manos de 4 o 5 vivos. Totalmente de acuerdo. O a manos de lo que es el círculo rojo que bien explicitaba el otro día Guillermo Moreno, son 6 personas o un grupo de amigos, como en el caso de la sociedad rural, ¿no?
Bueno, por eso, ponele el número que quieras, 4, 5, 6 o 7, 10, pero no es mucho más que eso. No es mucho más que eso. Querido Leopoldo, agradecido en serio y gracias por tu compromiso y tu generosidad para hablar con nuestro programa aquí en Radio Caput, y espero verte en algún momento y cuando puedas date una vueltita, dale. Pero cómo no, un abrazo, Claudio, un gusto, gracias. Un abrazo grande, querido Leopoldo, y nos vemos en cualquier momento. Gracias por esta generosidad tuya de charlar con nosotros todos los tópicos de la realidad, No, al contrario, un abrazo. Un abrazo grandote. El diputado nacional del Frente de Todos, Leopoldo Moró, en diálogo con Orellano de Frente. Vamos a la pausa, Noelia, y ya nos vamos. 5, 4, 3, 2, 1. No quieren. Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. En Caput, a Diego Maradona, pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Eber Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Mi amigo Gillespie, Marcelo Rodríguez, que está en Radio Provincia, en Nacional Rock, querido amigo. Una cortina maravillosa esta, en la mí, ahí con Willy Crook, con el inolvidable Willy Crook. Bueno, vamos a ir cerrando este programa con música, como lo hacemos habitualmente, y en este caso vamos a hacer alusión a un enorme pianista y compositor de jazz francés, que estaba dotado de una técnica extraordinaria, un estilo que fluctuaba entre esa atmósfera intimista y romántica propio de la escuela de Bill Evans. Murió muy joven, no llegó a tener 37 años. Él había nacido, sí, o había cumplido los 37 ahí nomás, no llegó a tener 37 años. ¿Digo bien? Sí, 37 años. Había nacido el 28 de diciembre de 1962 en Orange, Francia, fallecido en New York, Estados Unidos, el 6 de enero de 1999. A él se lo veló y se lo enterró en el cementerio de Père-Lachaise, en París, Francia, ¿no? Y estamos hablando del gran Michel Petrucciani. Que alguna vez Jean-Louis Racine-Fosse, un gran contrabajista belga, que vino de visita a la Argentina, que tuve la suerte de charlar con él, me comentaba que, vos sabés que tenía una discapacidad, Michel Petrucciani era muy chiquitito, y le encantaba esquiar, pero como él no podía esquiar, Racine-Fosse era un gigantón de 2 metros, y lo llevaba a babucha, en un bolso, en una bolsa, que se la colgaba a Racine-Fosse y lo llevaba a Petrucciani a esquiar, y Petrucciani estaba fascinado cómo volaba junto a Racine-Fosse por la nieve, ¿no? Así que bueno, vamos a escucharlo a Michel, ya en el cierre, ya se viene Pablo Rizzi con su programa, nos vamos a reencontrar el próximo jueves. Gracias Noelia Goldberg, querida, me encantó verte, y vamos a cerrar con este acto de elegancia y de finura. Escuchen esto, se llama Cantabile, Michel Petrucciani y su trío. Nuestra despedida, hasta el jueves próximo. Chao.